levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes, el rey Herodes, buscará al niño para matarlo. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Cómo se puede ser tan malo? ¿Por qué ese deseo de querer matar a un niño indefenso? ¿Por qué tanta ansia de violencia contra una familia inocente? ¿Cómo tanta crueldad en un hombre deseoso de matar a un niño? Y si no encontraba a ese niño, quiso llegar a matar, y de hecho los mató, a toda la población menor de 2 años en Belén y en las ciudades de alrededor. ¿Cómo se puede ser tan malo? ¿Por qué? Desde hacía cientos de años el Señor había inspirado a personas para que hablasen de continuo. El mensaje del Antiguo Testamento de continuo están hablando de la promesa de que Dios iba a enviar a un Mesías que los iba a liberar. Un Mesías que iba a hacer nuevas todas las cosas. Todo buen judío estaba deseando que llegase la venida del Mesías. Pero había 2 problemas muy grandes. Y estos son los problemas que nos encontramos en este texto. Habían 2 problemas. El primer problema era la maldad del hombre. El hombre está corrupto por su egoísmo. Todo ser humano busca su propia satisfacción. Todos buscamos nuestra propia riqueza. Todos buscamos nuestra propia comodidad, nuestro propio sitio entre las altas esferas. Y sabéis, este mal es algo que no vamos a poder erradicar en el mundo. Siempre va a coexistir el mal con el hombre, por la sencilla razón de que el hombre es pecador. El bien y el amor de Herodes era su satisfacción, eran sus propios deseos. El deleite de Herodes estaba en el bien propio, no en el bien del resto. Herodes miraba solamente por su propio bien. Y sabéis, esto es muy peligroso cuando alguien tiene el poder en su mano. ¿Sabéis cuál era el segundo problema? Que la población, el pueblo de Dios, había proclamado una visión errónea de quién tenía que ser el Mesías de los judíos. Ellos no estaban hablando de quién era el verdadero Mesías. Cuando ellos estaban anunciando la venida del Mesías, estaban anunciando la venida de uno que nada tiene que ver con Cristo. Estaban anunciando la venida de un líder político, de alguien que con poder y con autoridad física y con guerra y con sangre iba a acabar con el Imperio Romano y podría en ese momento establecer de nuevo el reino de Judá. Ese no era el mesianismo de Jesús. Pero bastó esta idea de un Mesías político, de un Mesías guerrillero, de un Mesías que nada más se fija en lo humano, en lo exterior. Bastó esa idea para incendiar los ánimos de Herodes y de aquellos que tenían miedo de perder sus privilegios políticos y sus puestos de poder. Se juntaron entonces las 2 razones. Una, que el hombre de por sí es malo, pero otra, que el pueblo de Dios, quien estaba encargado de anunciar el real Mesías que iba a transformar al mundo, estaban anunciando un Mesías conforme a su propia humanidad caída, un Mesías conforme a su deseo humano y carnal, pero no era el Mesías, no era el Mesías de la palabra de Dios, era un Mesías ficticio, un Mesías falso. Y sabéis, este fin de semana he pensado mucho en esto. Esto mismo que pasó en su día ha pasado en la historia del cristianismo por todos los siglos. Esto que pasó aquel día es lo mismo que está pasando también hoy en día en nuestro entorno, en nuestro contexto. Lamentablemente estamos predicando a veces un mesianismo, un cristianismo que no tiene nada que ver con nuestro Cristo. Son muchísimos, hermanos, los que se rebelan contra Jesús sin saber quién es realmente Jesús. La gente odia a Jesús, pero no sabe contra qué Jesús está odiando. Ellos odian a Dios, pero realmente no conocen a Dios. Porque se les ha hablado de un Dios que no existe. Porque es cierto que la sociedad se pierde y se revela a Dios por su propia decisión. Simplemente porque el ser humano está corrompido por el pecado. Y en el fondo de su ser hay como una raíz de rebeldía que brota, que le impide poder aceptar el plan y la misericordia de Dios. Porque hay una raíz de rebeldía. Pero hermanos, tristemente esa perdición y esa rebeldía de la sociedad se ve acrecentada por la mala proclamación. Se ve acrecentada por la mala proclamación de quién es Jesús y por el mal ejemplo que podemos dar los cristianos, los que tenemos el nombre de cristianos, sin entrar en denominaciones. No pretendo restar la culpa a la humanidad que pretende vivir de espaldas a Dios. No pretendo quitarle la culpa.
Ellos tienen la culpa porque ellos se niegan. Pero ¿cómo cambiaría todo si los que hemos tenido el nombre de cristianos hubiésemos hablado la verdad y no hubiésemos manipulado el relato mesiánico, el relato cristiano, a nuestros propios intereses personales? Y hermanos, os digo una cosa, y quiero que lo tengáis muy presente, quiero que esto se quede grabado en vuestros corazones. Tú eres demasiado importante como para que con tus palabras anuncies un cristianismo que no es fiel a la esencia de lo que es el cristianismo. Porque tú y yo somos los voceros de Dios. Porque tú y yo somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador es el representante de mayor rango que un estado tiene frente a otro estado. Lo que tú y yo como cristianos, lo que nuestros antepasados como cristianos han hecho, ha tenido una relevancia enorme para que la gente pueda llegar a conocer al Jesús verdadero. Mira, hermanos, os digo una cosa, y prestar mucha atención a esto. Jesús no vino a traer juicio, ni ira, ni condenación sobre los pecadores. Ese no fue el plan de Jesús. Jesús en Juan 3:16 dice que estos ya están condenados. No es que yo los condene, es que ya lo están. Y lo que yo vengo es a darles vida. Yo vengo a dar vida en abundancia. Jesús no vino a traer condenación ni muerte. Jesús vino a dar vida. Él no vino a traer juicio ni ira. Jesús no vino a hacer cruzadas y guerras con las que imponer su fe. Jesús no vino a cambiar lo que hacemos con nuestros hechos, sin importarle a Jesús lo que de verdad hay en nuestros corazones. Jesús no vino a llevar la bandera de ningún partido político. Jesús no vino a cerrar las fronteras a nadie. Jesús no vino a cambiar la sociedad por medio de leyes y de legislaciones. Jesús no vino a discutir tratando de llevarse la razón por medio de debates. Jesús no vino a crear grupos de cristianos amargados y quejosos. Jesús no vino a crear iglesias y denominaciones que se pelean entre sí. Jesús no vino a condenar a los que piensan diferente a Él. ¿Sabes quién es el verdadero Jesús? Jesús es el que viene a tener compasión de nosotros. Jesús es el que viene para enseñarnos el camino de la salvación por medio de su amor y por medio de su sacrificio. Jesús vino para saciar nuestra sed espiritual más profunda. Jesús vino para que nuestras almas alcanzaran la paz que no podía darnos el mundo. Jesús vino para liberarnos del pecado que reina en el corazón del ser humano. Jesús vino para traer esperanza a los afligidos. Jesús vino para traer sanidad espiritual a los corazones quebrantados. Jesús vino para consolar a los que lloran. Jesús vino para dar pan a los hambrientos. Jesús vino para dar cobijo al desamparado. Jesús vino para cambiar nuestro luto por alegría. Qué diferente sería nuestra sociedad si los que hemos tenido el nombre de cristianos hubiésemos mostrado y vivido este auténtico mesianismo de Jesús. Qué diferente sería nuestro cristianismo y la concepción que la gente de la calle tiene del cristianismo si aquí viesen que las estadísticas que hay en la sociedad se rompen, que aquí ya no hay divorcios, que aquí ya no hay dolor, que aquí ya no hay pelea ni aflicción por las discusiones entre unos y otros, porque aquí reina el pueblo del amor. ¿Qué diferencia habría en nuestra sociedad si realmente viesen en nosotros a este Jesús encarnado? Es verdad que ellos son pecadores. Es verdad que ellos son los que han rechazado a Jesús por la dureza de sus corazones. Pero es verdad que lamentablemente hemos predicado, hemos proyectado un cristianismo que no tiene a Cristo. Normal que nuestra sociedad sea una sociedad herodiana de Herodes, deseosa de matar a nuestro Señor. Normal. ¿Qué cristianismo hemos proyectado nosotros? Somos el pueblo del amor. Somos el pueblo que ama. Somos el pueblo que detiene la crítica. Somos el pueblo que mira con compasión. Y sabéis, no quiero quedarme con una visión derrotista de nuestra realidad. Yo no soy derrotista. Y nunca vamos a irnos de aquí con una visión derrotista, porque Jesús es el vencedor. Es verdad que hay cosas que hemos hecho mal. Es verdad que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero Jesús ha vencido. Y ahora nosotros, caminando en Jesús, podemos volver a alcanzar la victoria que el diablo nos ha robado. Muchos dicen que España es el cementerio del cristianismo. Muchos dicen que Europa es la decadencia de la fe. Muchos dicen que todo se está perdiendo. Que pronto el cristianismo habrá pasado a ser una historia. ¿Y sabéis una cosa? Esto es verdad. Pero es verdad
si no hacemos nada por darle la vuelta. Pero es mentira si hacemos algo por darle la vuelta, porque Cristo es el vencedor. Herodes se propuso terminar con Jesús. Algunos creían que habían terminado con Cristo. Dijeron, ya hemos matado a todos los niños menores de 2 años. Ha sido la crueldad más grande. Me parto de risa. Cristo venció. ¿Y sabéis por qué venció Cristo? Cristo venció porque José había escuchado el mensaje del Señor y estuvo dispuesto a seguir sus indicaciones. ¡Ja, ja! Cristo venció porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y Dios está dando un mensaje en esta mañana. ¿Sabéis hoy lo que el Señor nos dice a nosotros por medio de este mensaje? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que lo que le dijo a José y María. El mensaje para ti en esta mañana es un mensaje de Dios. Es que hoy salgamos de aquí dispuestos a hablar, a demostrar al verdadero Jesús. Mira, ahí fuera, escúchame bien, ahí fuera no necesitan a un Jesús que te machaca. No necesitan a un Jesús que te machaca. Ahí fuera necesitan a un Jesús que te recibe con compasión y que te enseña por medio del amor y del sacrificio que su plan es mejor que cualquiera de nuestros planes. Ahí fuera hay gente que no necesita a un Jesús de cruzadas, de imposición. Es verdad, hoy no vamos a ir a hacer cruzadas como antes, pero a veces nuestra vida se convierte en una cruzada, donde tratamos de meter a Jesús por medio de palos y de obligación y de leyes. La gente ahí fuera no necesita a un Jesús, ni a unos jesuitas, por no decir cristianos. Ellos no necesitan a un Cristo, ni a unos cristianos que pretenden hacerse la foto con los más grandes. La gente ahí fuera necesita a un Jesús que se identifica con los más desamparados, con los que no tienen techo, con los que no tienen pan ni pisan siquiera su propia tierra. Este es el Jesús que ellos necesitan. La gente no necesita a un Jesús que quiere acaparar riquezas y tesoros. La gente necesita a un Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de lo que él tenía, se despojó de su forma de Dios y se hizo hombre, se encarnó en la realidad de nosotros los hombres, sufrió lo que nosotros los hombres sufríamos. La gente ahí fuera necesita a un Cristo, a unos cristianos que estén dispuestos a encarnarse en su realidad. Ellos no necesitan a un Jesús que se alinea con ideologías políticas. Necesitan a cristianos que estén dispuestos a hacer descender el reino de los cielos. Un reino de amor a todos, sin exclusión. La gente no necesita a un Jesús que hace leyes y legislaciones desde la fuerza de un partido político, sino a un Jesús verdadero que cambia a las personas desde el corazón. No desde fuera, no desde leyes, sino desde el corazón. Un Jesús que cambia desde el amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Un Jesús que ama, aún a pesar de, es capaz de transformar el corazón más duro. La gente necesita un Jesús que nos mira con compasión. Un verdadero Jesús que no viene a decirte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego le importa un rábano qué es lo que tú estás sintiendo en tu interior. Ese no es el Jesús que la gente necesita. Ese es el Jesús de las sectas. Ese es el Jesús de los que están fuera, pero que no tienen a Cristo. Los hijos de Dios son sanadores de corazones quebrantados. Los hijos de Dios son los que se interesan en el daño ajeno. ¡Esos son los hijos de Dios! La gente necesita a un Jesús que llora con los que lloran. La gente necesita a un Jesús que comparte su pan con el hambriento. La gente necesita a un Jesús que reconcilia y perdona. La gente necesita a un Jesús que ama. Hermanos, queremos que el Herodes de nuestro tiempo no pretenda matar a Jesús. Dejemos de centrarnos en criticar a la sociedad herodiana que nos rodea. Deja de mirar a la sociedad herodiana que te rodea con ira. Deja de mirar a tu sociedad que te rodea con condena. Empieza a mirar a la sociedad que te rodea con compasión.
empieza a mostrar quién es el verdadero Jesús. Un Jesús que nunca es una amenaza. Un Jesús que es la respuesta a nuestra incógnita más sufriente. Un Jesús que no es una amenaza. Un Jesús que es nuestra mayor necesidad, nuestra mayor esperanza, nuestro mayor consuelo, nuestra verdadera vida. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. No hay otra luz del mundo. Jesús no está aquí ahora. Jesús nos acompaña a nosotros por medio de su Espíritu Santo, pero Jesús está allí. Ahora somos tú y yo, los que estamos en esta tierra como cuerpo de Jesús. Y Dios nos llama a traer luz en medio de las tinieblas, por medio del auténtico, del victorioso, del vencedor, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que ahora mora por medio de nosotros.